Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes comenzamos con la actualidad de América Latina. El gobierno de Argentina pide a los países de la región ayudar a Venezuela. El presidente Alberto Fernández ha querido dar el primer paso, anunciando que Buenos Aires restablecerá las relaciones diplomáticas con Caracas. En Ecuador, las autoridades incautan casi 3 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor de $92 millones. Perú también le hace frente al narcotráfico incinerando más de 16 toneladas de droga el lunes. Y en México, el Congreso aprueba la iniciativa de López Obrador de nacionalizar el litio tras el fracaso de su reforma eléctrica. Y aquí en Euronews seguimos con nuestra cobertura de la guerra en Ucrania. Este martes arrancó la ofensiva rusa en el Donbass. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que Ucrania no cederá ni un metro del territorio de la región. También se conoció que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, viajará a Kiev próximamente para reunirse con Zelensky. Los invito a ver un reportaje especial sobre los hombres que no quisieron ir a la guerra en Ucrania. Viven ahora en Hungría, mientras que sus familias siguen en el país. En este informativo también damos espacio a la cultura. El mundo del arte celebra los 90 años del artista colombiano Fernando Botero. Esto y más después de nuestros titulares. La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con el inicio de la ofensiva a gran escala de Rusia sobre la región del Donbass. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anuncia su intención de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela durante su encuentro en Buenos Aires con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. En Ecuador, las autoridades incautaron casi 3 toneladas de cocaína este domingo en el puerto de Guayaquil con destino a Amberes, Bélgica. Arrancó definitivamente la tan temida ofensiva rusa a gran escala en el Donbass. El propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, era el encargado de confirmarlo en su habitual discurso nocturno, reafirmando la posición del país de no rendirse nunca. Ya podemos afirmar que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, para la que se han estado preparando durante mucho tiempo. Una parte importante de todo el ejército ruso se concentra ahora en esta ofensiva. No importa cuántas tropas rusas sean conducidas allí, nosotros lucharemos, nos defenderemos y lo haremos cada día. No renunciaremos a nada ucraniano y no necesitamos nada extranjero. A pesar de tratarse, como opina Kiev, de una segunda fase de la guerra, lo cierto es que los bombardeos no han cesado desde el inicio de esta, y ciudades como Kharkov o Leópolis han vuelto a ser víctimas de ataques, dejando como casi cada día escenas de mucho dolor. También se han intensificado los ataques en Mariupol, con constantes bombardeos sobre la fábrica Azovstal, donde se refugian las fuerzas ucranianas que quedan en la ciudad y también muchos civiles. Con todo, desde el Pentágono se asegura que la ciudad está resistiendo. Mariupol, como todos ustedes han visto, resiste, decía el portavoz del Pentágono, John Kirby. Los ucranianos siguen resistiendo. La ciudad no ha caído en manos de los rusos, que siguen machacándola desde el aire y a través de fuegos de largo alcance. Podemos decir que en los últimos días los rusos han estado haciendo lo que llamamos shaping. Están tratando de establecer las condiciones para maniobras terrestres más agresivas, más abiertas y más grandes en el Donbass. Estados Unidos ya ha enviado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania que incluye equipamiento militar. La visita de Joe Biden, no obstante, tendrá que esperar, como confirmaba una vez más la Casa Blanca y a pesar de la insistencia de Zelensky en que ésta tenga lugar. En ciudades como Bucha continúa mientras tanto el trabajo de los investigadores para determinar si se han cometido o no crímenes de guerra. Son los aviones de combate Su-34 de las Fuerzas Aéreas rusas operando, según informa el Ministerio de Defensa de este país, en la detección y destrucción de objetivos enemigos ucranianos. Aunque no se especifica la fecha y el lugar en que fueron tomadas, las imágenes fueron estudiadamente publicadas este martes como mensaje de confirmación de que, en efecto, la dura batalla por el control del Donbass ya está en marcha. En las direcciones de Donetsk y Tabrilla han intensificado las operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea de contacto, informaban desde el ejército ucraniano. Sus esfuerzos se centran en romper la defensa de nuestras tropas en Lugansk y Donetsk y en hacerse con el control de Mariupol.
Los óblasts de Donetsk y Lugansk, autodeclarados independientes en 2014 y reconocidos como tales por Rusia justo antes del inicio de la invasión, son de alguna manera el detonante de una guerra que, según los expertos, entra desde ahora en su momento más crítico. En la región de Transcarpacia, los ucranianos y los húngaros llevaban una vida sin sobresaltos. Transcarpacia es el único territorio de Ucrania que colinda con Hungría. Y aunque los límites geográficos nunca fueron tema de discusión, el estallido de la guerra llevó a muchos hombres ucranianos a permanecer en el país vecino para no ser reclutados, dejando atrás a sus esposas e hijos. En Semana Santa, las iglesias estaban llenas en toda Ucrania, excepto aquí en Transcarpacia. Conocimos a una anciana ucraniana que se quejaba de que su familia temía volver, porque el gobierno de Kiev amenazaba a los desertores con 12 años de cárcel. También dijo que los lugareños de Transcarpacia empezaron a odiar a los húngaros por la amistad entre Orbán y Putin. Así que la única forma de que las familias estuvieran juntas durante la Pascua fue que las madres y los hijos cruzaran hacia Hungría como refugiados, pero al final del día volvieron a Ucrania. Hoy han llegado sobre todo chicas y mujeres de la ciudad de Beregovo, de la región de Transcarpacia. Son familiares de aquellos padres y jóvenes que huyeron de la guerra. No se han reunido durante días o incluso semanas. Esta fecha es una buena ocasión para el reencuentro familiar. La mayoría de los hombres se fueron porque no querían luchar en el Donbass. Ahora trabajan sobre todo en Budapest. No pueden volver a casa ni siquiera por un día porque los soldados ucranianos reclutan en la calle. En la mañana del 24 de febrero, mi hijo me despertó y me dijo que tenía que hacer las maletas rápidamente. Su amigo, que estudiaba en Kiev, le había escrito que los rusos habían atacado la capital y que él debía volver a Hungría inmediatamente. Así que se marchó justo después. Y mi marido se fue por la tarde. Quería quedarse, pero yo insistí en que no se quedara en casa. Después de Pascua, las familias vuelven a separarse. Los hombres creen que nunca volverán. Tienen miedo a que en Ucrania los vean como traidores. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha distribuido un mensaje de vídeo de Víktor Medvedchuk, en el que el político amigo de Putin encarcelado se dirigía a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky con la petición de ser intercambiado por defensores y residentes de Mariupol. Anteriormente, la esposa de Medvedchuk había pedido al presidente de Rusia que colaborara en el intercambio de su marido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que las autoridades informarían sobre la reacción de Vladimir Putin si la hubiera. Al mismo tiempo, la televisión rusa publicó un vídeo en el que los soldados británicos capturados Sean Pinner y Aidan Slim apelaban al primer ministro británico Boris Johnson para que éste interceda y facilite el canje con Víktor Medvedchuk. El político de origen ruso y líder del partido de la oposición Plataforma por la Vida, Medvedchuk, fue detenido el pasado 12 de abril. El mejor amigo de Putin en Ucrania estuvo bajo arresto domiciliario por alta traición antes de que empezara la guerra, pero con el inicio de la invasión aprovechó para huir. Después de su nuevo arresto, el presidente Zelensky propuso que fuese intercambiado por soldados ucranianos capturados por Rusia. Comienza la batalla del Donbass en el este de Ucrania, donde Rusia envía refuerzos, mientras en Mariupol unos 122.000 civiles ucranianos resisten en la ciudad portuaria. 2.500 militares y unos 1.000 civiles se han atrincherado en la planta siderúrgica de Azovstal, ignorando el ultimátum dado el domingo por el Kremlin. Abrir corredores humanitarios es ahora la prioridad. Nuestra prioridad es llevar un convoy a Donetsk y abastecer desde allí a Lugansk y a otras áreas en los próximos días para permanecer allí, donde tiene personal la ONU, el CICR y otras ONGs humanitarias. El Donbass es una preocupación humanitaria masiva, explicaba Martin Griffiths, coordinador de ayuda de emergencia de la ONU. Cuando se cumplen 54 días de contienda, la guerra en Ucrania deja ya 4,9 millones de refugiados según la ONU, en su mayoría mujeres y niños. Desde el inicio de la guerra se han producido 136 ataques contra hospitales y centros sanitarios que han dejado a la población civil sin los servicios médicos indispensables.
Este domingo es una Francia dividida, enfadada y a menudo indecisa la que elegirá a quién confiar las llaves del Elíseo durante 5 años. Hasta entonces, el saliente Emmanuel Macron y Marine Le Pen pondrán todas sus fuerzas en la contienda, con un clímax muy esperado, el debate en el que se opondrán una vez más este miércoles. Aprendiendo lecciones del 2017, cuando llegó al debate mal preparada y cansada, Marine Le Pen ahora dice estar extremadamente serena. Es un momento que nos permitirá debatir los proyectos de cada uno, discutir sus resultados también. Así que sí, será un momento fundamental de la campaña. Entre los temas que preocupan a los franceses, el poder adquisitivo ocupa el primer lugar. Sin embargo, es el programa de los candidatos sobre el clima lo que los votantes consideran más decepcionante. Emmanuel Macron ya ha sido criticado y Marine Le Pen dice lo siguiente. Nunca he sido una escéptica del clima. Tengo un proyecto que precisamente tiene en cuenta el medio ambiente, tiene en cuenta la ecología. Macron celebró el sábado una reunión dedicada en gran parte precisamente a la ecología y al cambio climático, enviando señales a los votantes de izquierda que espera reunir. Hemos protegido más la biodiversidad y hemos reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 12% en 5 años. Fuimos más rápidos que en los 2 mandatos anteriores en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera que Emmanuel Macron realice más encuentros en la semana, un último baño de masas para convencer. Se presentaba como un encuentro entre los presidentes de Ecuador y Argentina con el que sellar acuerdos bilaterales entre sus respectivos países. Pero la visita de este lunes de Guillermo Lasso a Alberto Fernández en Buenos Aires acabó convirtiendo en protagonista a un tercer país, Venezuela. Y es que Fernández aprovechó la ocasión para anunciar su intención de restablecer relaciones diplomáticas plenas con Caracas, animando incluso al resto de países de América Latina a que den con Argentina este importante paso. Como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, prefirió ser cauto al respecto, respondiendo al inesperado anuncio de su colega con un destacable ejercicio de diplomacia. Con relación al caso particular de Venezuela, es un tema que nosotros vamos a analizar, vamos a considerar. No estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández. La relación hoy por hoy de Argentina con Venezuela es un tanto delicada después de que Buenos Aires apoyara, ya con el kirchnerismo de nuevo en el poder, los informes de la ONU que hablaban de abusos a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, como presidenta de la CELAC, Argentina intenta mejorar esa relación animando a otros países de esta comunidad a hacer lo mismo. Una cuestión compleja que, como dejaban entrever las palabras de Lasso, es más fácil en la teoría que en la práctica. México dio el lunes un paso hacia la nacionalización del litio. La Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó por mayoría simple la ley de reforma minera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que excluye cualquier nueva concesión a empresas privadas para explotar este mineral. Esto ocurre después del fracaso de su reforma eléctrica, que no consiguió los 2 tercios necesarios del Congreso para ser aprobada. Ante esta situación, López Obrador acusó a los diputados de la oposición de cometer un acto de traición contra México. El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores. El litio es un metal esencial para la fabricación de baterías eléctricas. Los gobiernos anteriores habían otorgado 8 concesiones, que a pesar de la nueva reforma seguirán en vigor. En Ecuador, las autoridades incautaron casi 3 toneladas de cocaína con un valor estimado en más de 85 millones de euros este domingo en el puerto de Guayaquil. El general Víctor Zárate, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional del Ecuador, afirmó que el destino final del cargamento de droga era Amberes, Bélgica. Se hizo la prueba respectiva dando positivo para cocaína, con un peso bruto de 2 toneladas, 842 kilos,
455 gramos. Se tiene conocimiento, de acuerdo a la información, que el contenedor tendría como destino final Bélgica. Ecuador es un país de tránsito de drogas vecino de Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína del mundo. Este lunes, Perú incineró más de 16 toneladas de droga incautada entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. El presidente Pedro Castillo participó en el proceso de destrucción en el este de Lima y dijo a la prensa que el tráfico de drogas es uno de los grandes problemas que afecta a su país, junto con la pobreza, la corrupción y el abuso sexual. Nuestro país viene siendo golpeado por la pobreza, la desigualdad, la corrupción, las drogas y también la violencia y el abuso sexual a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres. Pero tengan la absoluta certeza que estamos trabajando desde hace 9 meses que inició esta gestión en resolver estos graves problemas que tiene nuestra patria. De acuerdo con los datos de la Dirección Antidrogas de Perú, la producción de cocaína en el país ronda las 400 toneladas anuales. Según la policía, las autoridades incineraron más de 84 toneladas de drogas en 2021. En España, el sector turístico mira con optimismo de cara al verano tras el impulso de la Semana Santa. A pesar de la pérdida de turismo ruso por la guerra de Ucrania, todos los mercados europeos registraron buenas cifras de reservas, especialmente el británico, el alemán y el francés. Ha sido una buena Semana Santa, estamos muy satisfechos, por fin vuelve la normalidad, estamos a nivel de 2019. Con niveles de ocupación hotelera de entre el 80 y el 90% y cifras de antes de la pandemia en casi todos los destinos turísticos, en esta Semana Santa hubo 2 millones de pasajeros en tren y más de 57.000 vuelos, según la Patronal Española de Turismo. Hemos tenido bastante movimiento, no ha dejado de llegar gente aquí. Nos ha agarrado un clima súper, la comida deli. La recuperación del sector asoma tras 2 años de pandemia que provocó el cierre del 15% de la hostelería y la desaparición de 40.000 establecimientos. El sector del turismo se dice optimista y cree que este año será el de la recuperación total también del turismo internacional. El primer crucero que atraca en la ciudad australiana de Sydney en 2 años llegó este lunes al puerto de la ciudad. Es el Pacific Explorer, llegó solo con tripulación y recibirá a sus próximos pasajeros el 31 de mayo. A los cruceros internacionales se les prohibió atracar en Australia desde marzo 2020 tras un brote de COVID-19 que se propagó desde el barco Ruby Princess, que llevaba casi 30 pasajeros contagiados. Los amantes de los coches hermosos desfilaron en París con sus vehículos de época para la 22ª edición de la Traversée de Paris, para deleite de los transeúntes. En total, 770 vehículos de época recorrieron las calles de la capital. El evento había sido cancelado en enero y luego en marzo, por culpa de la pandemia de COVID-19 y luego un pico de contaminación. Si quieren que el crecimiento sea mayor, por favor, eduquen a las niñas y empoderen a las mujeres. Estas fueron las palabras de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante una conversación con la activista Malala Yousafzai. Hemos calculado que si las mujeres tuvieran el mismo acceso al mercado laboral que los hombres, en Estados Unidos el PIB sería un 5% mayor, en Japón un 9% mayor, en India un 27% mayor, en Egipto un 34% mayor. Así que si se quiere tener prosperidad, hay que asegurarse de que las mujeres puedan contribuir a sus comunidades, a sus sociedades. La activista Malala instó a los países desarrollados a continuar y aumentar la financiación de la educación, centrándose en las niñas. El mundo se enfrenta a una crisis en la educación de las niñas. Hay 130 millones de niñas sin escolarizar y esta es una cifra anterior a la pandemia. Ahora hay millones más que corren el riesgo de quedarse sin educación a causa de la pandemia de COVID-19, pero también del cambio climático y los conflictos. Entre estas niñas privadas de educación están las afganas desde que los talibanes volvieron al poder el pasado agosto. Desde entonces se han manifestado para exigir este derecho que les puede proporcionar su independencia económica.
Fernando Botero cumple 90 años con homenajes y celebraciones en todo el mundo. El artista de las figuras voluminosas, que asegura seguir teniendo ganas de trabajar, celebra su cumpleaños rodeado de su familia en la localidad italiana de Pietrasanta, pintando acuarelas, que es lo que más le gusta en este momento. Pintor, dibujante y escultor colombiano, Fernando Botero es uno de los creadores más importantes del siglo XX y el artista vivo más cotizado de América Latina. Su arte se encuentra en lugares famosos de todo el mundo como el Park Avenue de Nueva York o los Campos Elíseos de París. En Medellín, Colombia, muchas de sus esculturas engalanan la Plaza de Botero con figuras y personajes enormes y exagerados. Los medellinenses celebran así a este gran artista cuya carrera abarca casi 75 años. Me da mucha alegría, me da mucho orgullo, me siento muy feliz. Un personaje que nos ha colocado el país en alto con su obra, con su inteligencia. Agradecerle por todo su arte, ha sido maravilloso y donde quiera que se encuentre, pues que todos aquí en Colombia y de muchas personas que visitan el sitio, sabemos que la cultura se va a seguir compartiendo y que su legado va a seguir viviendo. Con su estilo único e inconfundible, Fernando Botero es el artista de la desmesura y todo un icono del arte contemporáneo. Felicidades, Botero. Gracias por acompañarnos hoy. Tienen más información en nuestra página web y en nuestras redes sociales. En el No Comen del Día, el conejo de Pascua pasó por los jardines de la Casa Blanca. Les dejamos con imágenes de la tradicional Casa de Huevos en Washington. Hasta la próxima. Welcome to the White House. Welcome to your house. Welcome to the South Lawn. Thank you and happy, happy Easter. I don't even know how to